Muy bien, esto ya está. Este es el problema, ustedes ya saben, el problema de la obesidad es un problema grave, 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 sobre todo porque tiene diferentes indicadores y tiene diferencias marcadas en términos de donde uno está. Entonces aquí lo decimos, miren, en todo el mundo al menos 2.8 millones de personas mueren cada año como resultado de sobrepeso o obesidad, ¿cierto? Y se estima que 35.8 millones se pierden de años de vida útiles por el problema de obesidad. Y la situación en Latinoamérica es que tenemos más del doble de la prevalencia de obesidad que lo que tienen otros países. Vean ustedes, solo por poner los datos un poco antiguos, pero son los que permiten ver la descripción en toda Latinoamérica, llegando a cifras como estas. Miren ustedes Bolivia, con 69.8% de sobrepeso y obesidad. Sí, estamos hablando de 7 de cada 10 bolivianos adultos con sobrepeso o obesidad, pero quieren caerse muertos ahí cerca, muy cerca de donde vienen la mayoría de ustedes, o están Guatemala, el 75% de adultos con sobrepeso o obesidad. Estamos de frente a un real problema de características epidémicas. Y esto muy temprano, hace rato, y he traído precisamente el de Australia para decir, no tenemos nosotros datos de la población indígena que parece ser la más aceptada, población aborigen. En Australia sí, y miran ustedes cómo entre 1980 y el año 2000 hubo un incremento de obesidad, desde luego con un crecimiento de diabetes que llevó al famoso término de diabesity, ¿no es cierto? Es decir, la diabetes asociado a la obesidad. Y ustedes tienen claramente aquí la relación entre el índice de masa corporal y el riesgo de diabetes, es decir, en la medida en que yo aumento, y estos son estudios realizados en poblaciones de países de altos ingresos. Ya vamos a ver qué es lo que ocurre con nuestros países. En la medida en que yo aumento el índice de masa corporal, aquí tengo como relación menos de 22,1 y subo a un índice de masa corporal de 35, ya tengo este incremento de 1 para 93. Pero miren ustedes que ya con sobrepeso comienza a tener este incremento que comienza a diferenciarse. Poblaciones de países de altos ingresos. Pero el problema no está en los países de altos ingresos. El problema está en países de ingresos medios y bajos y cada vez es más creciente en los países de bajos ingresos. Miren ustedes cómo, por ejemplo, en estos países árabes, el beneficio que les dio la exportación y los precios de petróleo les llevó a lo que sea el revanchismo nutricional. Es decir, comenzaron a comer todo lo que podían en la medida que tenían dinero. Y miren cómo ustedes están en las tasas. Nosotros aquí tenemos ese problema, ¿cierto? Efectivamente, en términos de una prevalencia de diabetes de alrededor del 9% en la zona. Pero aquí viene lo interesante. Cuando yo salí de Ecuador hace 25 años, trabajaba con hipertensión inducida por el embarazo, por preeclampsia, decía, no es lo mismo la preeclampsia si usted está en Quito que si usted está en Nueva York. Entonces usted no me puede decir las cosas que tengo que hacer desde Nueva York, ¿cierto? Porque hay diferencias claras, aunque los factores de riesgo fueran los mismos, hay diferencias claras en el peso que los factores de riesgo tienen. Y esto ha sido más o menos un caballito de batalla que hemos mantenido a lo largo de la vida y que este estudio, son los resultados del PURE, ¿cierto? Nos da las variaciones de la prevalencia de diabetes en los países de altos, medianos y bajos ingresos. Y miren ustedes lo que ocurre. Factores de riesgo, ya lo sabemos. Y eso es lo que hay que controlar. Lo más importante que ustedes tienen aquí es la relación cintura-cadera. Cuando yo mido con la cinta métrica nada más el perímetro abdominal, estoy más o menos evaluando la cantidad de grasa que tengo subcutánea y visceral por el perímetro braquial. Y cuando mido la cadera, mido más o menos la cantidad de músculo que tengo a nivel de las nalgas, ¿cierto? Aquí en Colombia no nos va nada mal, por suerte. Algunos como yo, indiecito andino, llegué tarde a la distribución de colas, entonces no me van a ver la cola ahora que baje, que no hay, ¿cierto? Entonces, este es efectivamente, al hacer la relación cintura-cadera, estoy evaluando de forma grosera esa relación adiposidad-masa muscular de las que le hablaba. Y es por esto que es el que más tiene impacto en términos de riesgo de diabetes.
Entonces ya saben ustedes, no solo medir el perímetro abdominal, sino también medir eso. Si es fuerza, mejor. Aquí, para el momento, nosotros no teníamos la cuantificación de fuerza en el estudio PURE, por lo tanto no se reporta. Y es bastante mejor que el índice de masa corporal, desde luego. Miren el poder que tiene como predictivo de diabetes el índice de masa corporal de frente a la relación cintura-cadera. Es decir, no es un problema peso-talla, es un problema adiposidad-músculo, ¿cierto? Y esto es lo que más o menos yo veo con el índice de masa corporal. Y estos factores son iguales para toda la corte, países de altos, medianos y bajos ingresos. ¿Cuándo comienza el asunto a ser importante para nosotros? En este momento. Miren ustedes, aquí estamos viendo cuál es la prevalencia de diabetes de acuerdo a índice de masa corporal o de acuerdo a relación cintura-cadera por los ingresos de los países. Entonces yo tengo países de altos ingresos, países de ingresos medios altos, países de bajos ingresos medios, países de medios ingresos bajos y países de bajos ingresos. Y miren esta barbaridad, ¿cierto? Miren acá mejor con el índice de masa corporal. Yo tengo una prevalencia en individuos con menos de 21 de índice de masa corporal, es decir, individuos flacos, ¿cierto? Con menos de 21, yo tengo una prevalencia en los países ricos de apenas 1.6, que sube casi que 7 veces cuando yo tengo en los países de bajos ingresos. Claro, y estoy hablando ya de prevalencia de diabetes. Entonces, no me pueden decir que yo tengo un individuo para intervenirle cuando tiene un índice de masa corporal más de 30, porque esos ya se murieron o ya les amputamos, ¿cierto? Entonces, claramente, vea, y si yo me voy a ver, por ejemplo, igual, índice de masa corporal, países de bajos ingresos, países de altos ingresos. Aquí la prevalencia de diabetes es apenas de 3, mientras acá se sube a 10. ¿Ok? Está claro, ¿no es cierto? No es lo mismo la prevalencia de diabetes con base a índice de masa corporal o relación cintura-cadera. Algo hay diferente. Y eso que es diferente tiene que ser absolutamente contemplado cuando nosotros vayamos a hacer o intervenciones epidemiológicas de salud pública, programas, o cuando lo veamos en la clínica, ¿cierto? Cuando nos lo veamos individualmente a nuestro paciente. ¿Ya esto qué pasó? Claro. Ok, esto ya está. Entonces les decía que efectivamente el problema es esa. ¿Podría ser mi barriga? No, no por una cosa solo, porque yo no tengo las uñas sucias así como este señor. Solo por eso. ¿Qué mostramos en las primeras cosas? En los primeros trabajos mostramos que efectivamente el nivel para explicar esta diferencia en la prevalencia se daba por alguna razón por los cuales nosotros, o cobrizos, o pobres, o de países de bajos ingresos, tenemos una mayor sensibilidad a desarrollar, por ejemplo, inflamación de bajo grado asociado a hipertensión. Ustedes ven así, este fue el primer trabajo, es uno de los trabajos colombianos con mayor impacto, tiene cerca de 1000 citaciones, en los que mostrábamos por primera vez que la proteína C reactiva ultrasensible, un marcador de inflamación de bajo grado, era un factor de riesgo para hipertensión. Les recuerdo ya para la época, Paul Ridker había hecho todo, con Peter Slide habían hecho todo lo que había en términos de problemas coronarios, pero se les había pasado lo del tono vascular. Y por eso este trabajo mostraba así, en la medida en que yo tengo un incremento de proteína C reactiva ultrasensible expresado con cuartiles, tengo una mayor prevalencia de hipertensión. Y que esto ciertamente es diferente cuando yo utilizo los parámetros para síndrome metabólico, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros no podemos utilizar los puntos de corte que nos daba para el momento, bien, son publicaciones viejas, pero que me sirven para el futuro. Y lo que fue muy importante es esta demostración. Efectivamente, aquí el problema estaba en la medida en que yo tengo mayor adiposidad, independientemente de otros factores de riesgo, yo tengo un incremento de la inflamación y una disminución, ¿cierto?, en el asunto de fuerza. ¿Y esto se da desde cuándo? ¿Cierto? Esto se da, ¿cierto?, y tengo aquí diferencias, y este es un trabajo supremamente interesante, publicado el año pasado, y que yo les invito a que lo lean, porque es precisamente lo que da soporte a una propuesta nuestra, que desgraciadamente no lo hicimos nosotros.
sino lo hicieron este grupo de ingleses que tomaron poblaciones minoritarias que viven en el Reino Unido e hicieron esto, ¿cierto? Aquí tienen ustedes un estudio de seguimiento con 2.300.000 individuos de diferentes etnias. A la final se quedaron ustedes con 1.472.000 individuos que fueron evaluados para mostrar esto. Hombre, los señores ingleses, exactamente por lo que yo les decía de la programación fetal. Salió esa publicación en Lancet tan bonita de 2 médicos trabajando en el mismo hospital, en el Imperial College de Londres, el uno hindú y el otro caucásico. Los dos con el mismo índice de masa corporal. Cuando le hicieron toda le hicieron DEXA, la composición corporal era totalmente diferente. El índice de masa corporal igual, pero mientras el señor blanco tenía un mundo de músculo, ¿cierto? No por ser blanco, sino porque tenía mejores condiciones socioeconómicas. Su madre comió mejor que el pobre migrante de la India, que ya había conseguido ser médico y que estaba en esas condiciones. Y ustedes pueden ver claramente esta diferencia. Miren ustedes el punto de corte que tienen aquí ajustado por edad de exceso de poblaciones étnicas minoritarias de Inglaterra, equivalente a un punto de corte de 30 en población blanca en relación a incidencia de diabetes. ¿Está claro? Entonces no me vengan a decir a mí que lo que diga la Diabetes Medical Association, ahora voy a presentar los resultados finalmente de cuáles son los... después de una bronca con Pablo Eisner, que desafortunadamente nos llevó hasta a distanciarnos personalmente por bobadas. ¿Cuál es el perímetro de corte? Yo decía que venga, el perímetro de corte es el que dice la International Diabetes Federation, 90-80. Y él decía, no, y se hicieron estudios. Bueno, finalmente, mañana tiene que presentar uno de mis residentes los resultados de seguimiento del estudio PURE. Entonces, PURE Colombia los hemos seguido durante 17 años. Entonces, durante 17 años tuvimos cerca de 500 que hicieron diabetes. Listo, hagamos una curva ROC y veamos cuál es el punto de mayor sensibilidad y especificidad. No les voy a decir ahora porque tienen que ir al Congreso o cuando ya esté publicado les digo cuáles son los puntos de corte. Pero miren, para índice de masa corporal está clarísimo. Si yo vengo del sudeste asiático, es 23.9 el que se asocia con el mismo riesgo de tener diabetes de lo que tiene un blanco con 30. Ya está. Ok. Entonces está claro que por eso les digo, la medicina de precisión tiene que ser predictiva. Entonces yo no voy a esperar a que el individuo tenga 30 de índice de masa corporal como para comenzar a preocuparme por el riesgo de diabetes, de pie diabético, que es la especialidad de ustedes. Esa va a ser la complicación si yo efectivamente no hago las cosas bien desde el inicio. Y si ustedes ven aquí, entonces, los puntos de corte de índice de masa corporal ajustados por edad y sexo en poblaciones étnicas minoritarias de Inglaterra, equivalente a un punto de corte de 25, o sea, sobrepeso. En población blanca en relación a incidencia de eso. Y miren a cuánto se baja, a 19. ¿Okay? Por eso les enseñaba nuestra población del estudio PURE con la misma metodología global, ya no es solo de Inglaterra como estos. Es decir, yo con 19 de índice de masa corporal y vengo de Bangladesh, de Pakistán, de la India, tengo el mismo riesgo que un blanco que tiene índice de masa corporal de 25. Ya está. Conclusión, compañeros, obesidad no es un problema de índice de masa corporal, es un problema de la relación adiposidad-fuerza. Y por eso comencé hablando más de la fuerza. Entonces, el controlar a la obesidad es una necesidad urgente, sin lugar a dudas. La obesidad ha alcanzado proporciones realmente dramáticas que hay que controlarlo, pero entendiendo bien qué es el problema de obesidad, ¿cierto? Los mexicanos fueron muy inteligentes al poder evaluar el predictor de qué pasó con programación fetal con estatura. Entonces, los puntos de corte para definir sobrepeso y obesidad en los mexicanos lo tienen de acuerdo a cuál es la estatura que tiene el paciente. Entonces, hacen clasificación en el hombre, el que tiene más de 1,60 y el que tiene menos de 1,60, y eso nos da una idea para poder ajustar el índice de masa corporal. Yo lo que les sugiero es que evalúen los perímetros cintura-cadera y hagan una evolución de la fuerza. Bueno, yo voy terminando por aquí. Otra dosis de egolatría. ¿Me permite? Gracias, Carlitos, para justificar tu discurso.
Esta es la ceremonia de entrega del premio Ángela Restrepo a los mejores investigadores en Colombia. Algo que yo ya sabía, yo ya les decía, yo soy el mejor investigador, ya les voy a decir porque yo soy el mejor científico que tiene Colombia, simplemente por métrica, ¿no es cierto? Ustedes van a la métrica y ven que ya les voy a enseñar la métrica. Pero este fue el reconocimiento oficial, y al hacer este reconocimiento oficial no es solo la egolatría mía, es para decirle gracias a través de ustedes por lo generosos que han sido los colombianos al permitirme desarrollar toda la actividad que hemos podido desarrollar acá y que nos ha llevado finalmente a recibir el premio como el mejor científico que tiene Colombia, ¿cierto? En el área de ciencias de la salud y la vida, y en términos generales soy el científico que mayor índice H tiene. Muchas gracias. Por las evidencias. Entonces aquí tienen las evidencias, miren, para el año 2019 fui el sexto autor que más publicaciones hizo en Lancet, ¿cierto? Para el año 2014 fui el autor que más publicaciones hizo en el New England, ¿cierto? No estamos hablando de cualquier revista, y así por delante. Toda es la métrica que a uno les lleva a decir, bueno, listo, se merece o no se merece. Y es posible hacerlo aquí, claro que es posible hacerlo aquí. Y ese es el mensaje final, no es solo la egolatría. Tenemos que hacerlo así porque yo espero que al salir de aquí evalúen la fuerza y comiencen a intervenir más temprano y puedan comenzar a hacer una medida de precisión, que eso va a ser en último término lo que nos dé la mayor satisfacción. Esto es para invitarles en septiembre de 19 al 22 para que vengan a Cartagena. Vamos a tener el Congreso Mundial de Hipertensión después de 32 años. Claro, porque los señores árabes y los señores asiáticos ponían la plata y nunca permitían que este congreso vuelva acá. Nosotros utilizamos el único argumento posible, Latinoamérica también existe. Muchas gracias.